Para mí es un gusto realmente estar en mi alma mater cruceña, que es la UPSA, en esta cátedra que tiene mucho significado para mí, con un tema que me apasiona, o sea, es la mestización de nuestra América. Yo quiero mostrarles esto. Hace algún tiempo, a fines del siglo pasado, suena hace mucho, me invitaron a participar en una publicación en la que invitaron a 7 personas y así esas 7 personas les tocaba un día de la creación según el Génesis. Y luego venían una serie de poetas de diversos tipos, como desde Borges hasta pasando por Cardenal, etcétera, etcétera, y fotógrafos de mucho prestigio que ilustraban, que aludían a esa cosa que era, por ejemplo, a mí me tocaba, que era la luz. Entonces, a mí me tocó esto: haya luz y hubo luz. Dios vio que era buena y la separó de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y atardeció y amaneció el día primero. Y mi texto es lo que viene a continuación. La voz de Rodrigo de Triana fue un grito de luz que sacudió la América profunda y dio inicio a la América mestiza. La voz de Rodrigo de Triana es el eco de la voz del creador haya luz, trayendo una nueva esperanza al continente de la esperanza. El escenario americano que se estremece con las alturas andinas, que serpentea con los profundos, caudalosos e inacabables ríos, que se pierde en las inacabables sabanas y feracísimos valles, se ilumina con una nueva luz. Pareciera que hay más vida, más belleza, más luz en el aire, pero sobre todo se ilumina con la noticia del nuevo valor de la naturaleza creada por Dios para que el hombre la posee, la trabaje, la disfrute. El continente de la esperanza se viste de luz y encara el futuro dejando de lado la existencia mítica. El hombre ya no está dominado por el sentimiento trágico de la vida, por la idea de la pequeñez humana, por el concepto de que está inmerso en una fuerza que es totalmente incapaz de dominar. El hombre dejará de ser como las hojas que el viento lleva de un lado al otro, como al acaso. A partir de la luz, el mundo deja de ser profundamente hostil y lleno de poderes invisibles. La luz hace que vibre de forma más evidente el poder creador de Dios, el misterio del nacimiento y de la muerte de las cosas, de los vivientes, de las personas, en los fenómenos extraños de la luz y de las tinieblas, en las fuerzas que impulsan la fecundidad y el amor. La luz hace que los bosques, las selvas, los valles, las montañas se integren a la vida misma del hombre que con su trabajo coopera en la labor creadora de Dios. Del continente de la esperanza se espera el milagro de la vida. La esperanza se fraguó en el profundo dolor que trajo consigo el proceso de la luz. El milagro será la luz, haya luz, que está en cada uno de nosotros, porque nosotros mismos, todos, somos la luz. La voz de Rodrigo de Triana es el grito que sigue sacudiendo a la América mestiza. Es el grito que mantiene en la luz, en la alegría de vivir, en la aventura del trabajo creador, y la proyecta al porvenir, a la luz. Como nos cuenta la historia, Rodrigo de Triana, ese hombre que le tocó estar de vigía la noche antes de, la madrugada del 12 de octubre de 1492, es uno de los tantísimos hombres que componían la tripulación de Colón. Y a él le tocó en suerte ser eso. No era, como diríamos ahora, no era nadie, era simplemente un marinero más. Y se le llamó Rodrigo de Triana porque era de ese barrio sevillano que se llama Triana. Y él estuvo y gritó tierra, pero después
va a desaparecer, se va a sumir y no va a aparecer más. Y sigo. En 1970, uno de los hombres de mayor prestigio en las letras latinoamericanas y hispanoamericanas, el gran Carlos Fuentes, escribió una obra de teatro que muy sugestivamente tituló Todos los gatos son pardos. Era 1970. Se trata de una obra de teatro en el que están los dos grandes protagonistas del proceso del descubrimiento de América, el proceso de aculturación, del proceso de mestización. Por una parte está Hernán Cortés, el conquistador, por otra parte está Moctezuma, el gran rey de esa ciudad fabulosa que era Tenochtitlán. A Cortés le dieron, como era costumbre entre los indígenas en esa época, le dieron a una mujer para que sea su amante. Esa mujer era la Malinche, que al ser cristianizada se le llamó Marina. Pues bien, Malinche, Marina, quedó embarazada, preñada de Cortés. Y en uno de las partes más dramáticas de la obra de Fuentes es cuando la Malinche está pariendo, está dando a luz un hijo. Mientras ella gritaba, pero gritaba con fuerza y decía palabrotas, y ella gritaba: adorado hijo mío, sal ya, cae sobre la tierra que no es mía, ni de tu padre, sino tuya. Tú, mi hijo, serás mi triunfo, el triunfo de la mujer. Esa mujer que es capaz de llevar en su seno la simiente de la vida. Esa es la nueva vida que está gestándose en esta América. El conquistador, es decir, ese ahora personificado en Hernán Cortés y que luego va a estar personificado por muchos otros, en nuestro caso por don Ñuflo de Chávez, el conquistador impone a la fuerza su cultura. Eso ocurre siempre cuando ha habido una conquista. Pensemos en todo lo que ocurrió en Europa cuando la conquista del Imperio Romano. El Imperio Romano llevó su cultura, se impuso por la fuerza. No hay otra forma de imponerse, es por la fuerza, haciendo sentir que están siendo dominados y le impone toda su cultura. Esto, sin embargo, el conquistador se siente incapaz de poder vivir en medio de un medio tan distinto. Entonces, lo que tiene que hacer es tomar elementos de la cultura indígena. Y con eso se va a empezar a producir en América, en Hispanoamérica, y yendo más allá de Hispanoamérica, el mayor proceso de aculturación de toda la historia. O sea, los romanos habían aculturado Europa, pero aquí es algo mucho más grande, mucho más importante, no más importante, pero sí mucho más grande. El proceso de la creación de la cultura americana, en ese proceso, sin lugar a dudas, hay violencia. Yo siempre pienso en la conquista, en el proceso de conquista de América, como un enorme lienzo, y enseguida lo relaciono, aunque no tiene mucha relación, con el Guernica de Picasso, porque recuerdan ustedes, en el Guernica de Picasso hay un foco. Para mí el foco es la luz que se trae, pero hay de todo en ese enorme lienzo. Hay momentos de gran claridad con ese foco, hay momentos oscuros, hay semipenumbra, hay de todo, porque estamos hablando de seres humanos. Son seres humanos los que hicieron este proceso. Se trata de un proceso lento de la adaptación del indio, sobre todo a las enfermedades. Se habla mucho de que el conquistador español exterminó por la espada a
números infinitos, como decía Fray Bartolomé de las Casas, de indígenas. Pero la verdad es que la mayor parte de los que mueren es porque estuvieron contagiados de nuevas enfermedades para las cuales no tenían defensa. Entonces, la diezmación de la población indígena en América, primero en México, después más arriba, después más abajo, va a ser muy grande. Los indígenas no estaban preparados para esto. Todos los conquistadores, y eso es una cosa curiosa, y quiero que lo piensen, y porque además es interesante, es bonito, todos los conquistadores tuvieron amancebamiento con mujeres indígenas. Los tuvo Cortés, como ya hemos visto, Alvarado, Pizarro, Martínez de Irala, Almagro. Algunos adquirieron celebridad de estos mestizos, como es el caso, por ejemplo, de Martín Cortés, Garcilaso Inca, Inca Tito Yupanqui, Blas Varela, Diego de Almagro, y etc. Pero lo que yo quiero a ustedes leerles en este momento es lo que dice Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega, de lo que significa ser mestizo. Y cito textualmente: a los hijos de español y de India, o de indio y española, nos llaman mestizos, Es decir, que somos mezclados de ambas naciones, la conquistadora y la conquistada. Fue impuesto en los primeros años el nombre de mestizo los que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significado, no lo llamo yo a boca llena y me honro en ser mestizo. Miren cómo aparece la mesticidad continuamente, y luego yo me pongo a pensar, ¿se acuerdan ustedes cuando hace algunos años en esta nuestra Bolivia turbulenta, esta nuestra Bolivia que a veces es tan absurda y tan obtusa, negaron la existencia de la categoría de mestizo? Pero bueno, esas son cosas de la vida. Entonces, a mediados del siglo XX, los bolivianos empezamos a mirarnos nuevamente en el espejo de la historia. Y eso es importante, y eso hay que destacarlo. En este momento, al mirarnos en el espejo, no tuvimos más remedio que sentirnos mestizos. Y uno de los grandes dramas de nuestra América, de los grandes dramas, es no saber asumir nuestra mesticidad, sin darnos cuenta de que en la mesticidad radica nuestra singularidad, nuestra fuerza. Ahí es donde está nuestra fuerza. Y empiezan a mezclarse los elementos culturales unos con otros, y empiezan a aparecer San Lorenzo de empiezan a aparecer Samaipata y Tiahuanacu, la portada de la iglesia de San Lorenzo de Potosí y la Casa de Moneda de Potosí, San Francisco de la Paz y de Copacabana, la Catedral de Sucre, la música barroca chiquitana, las espléndidas iglesias de Chiquitos. Todo esto nos hace sentir orgullosos de esa mesticidad. Y ojalá que nunca nos olvidemos. Tal vez el primer elemento, y con esto casi ya voy a terminar para que luego tengamos un diálogo, que es lo que más me interesaría. El primer elemento que trajeron los españoles fue su lengua, como ocurre en todos los pueblos conquistadores. Eso ocurría en la misma América. Se trata indudablemente de un instrumento de conquista. Si el soldado quiere conquistar y el misionero evangelizar, tienen necesariamente que poder comunicarse con el pueblo sometido. El primer choque debió ser de una enorme violencia, no solamente violencia física, sino violencia psicológica. Violencia fisiológica porque la comunicación era tremendamente difícil. No era una comunicación
fluida, ni de parte del conquistador ni de parte del conquistado. Pero fíjense lo que ocurre. En este proceso de la conquista de América, y no solamente en lo que luego va a ser Hispanoamérica, sino de toda la América, van a jugar un papel fundamental los sacerdotes, los religiosos, los frailes. Los frailes no se van a conformar solamente con que empiecen a hablarse en el idioma español, sino que ellos van a aprender los idiomas indígenas. Y lo que es más importante, van a poner en solfa, van a poner por escrito. Piensen ustedes que la escritura era una escritura jeroglífica, sobre todo entre los mayas, hay también entre los aztecas. Entonces van a ser capaces de poner toda esas lenguas tan ricas, van a ponerlas en gramática y van a ponerla en la forma castellana de la gramática. Los misioneros juegan un papel fundamentalísimo y, por ejemplo, los españoles se dieron cuenta de que en algún momento le faltan palabras para nombrar fenómenos que no habían en Europa, como por ejemplo, huracán, canoa, chocolate, cacique, maíz, tabaco. Entonces, eso va a enriquecer el español, la lengua española vernácula. Y es la cultura americana la que arranca de las profundidades de la Edad Media, no podemos negarlo. Y viene y con el Renacimiento y el Barroco van a traerlos a nuestra América y van a crear una nueva cultura, una cultura mestiza. Sin estos componentes, es decir, el choque, el topetopetún, que a algunos lo va a tirar al suelo y que muchos van a morir, pero sin embargo, hay un proceso de mesticidad, y vuelvo a repetir, la mesticidad es lo que nos hace singulares, la mesticidad es lo que nos hace diferentes, la mesticidad es lo que nos va a hacer, a pesar de todo, yo soy un optimista de esos así tremendo, es lo que nos va a hacer salir de este embrollo que se viene causando ya desde hace mucho tiempo, pero que nosotros, como hispanoamericanos, nosotros como pueblo conquistado y como gente de bien, vamos a salir adelante. Eso era lo que le quería decir. Y ahora yo estoy a disposición de ustedes para preguntas. Me gustaría aprovechar para hacerle una consulta. Claro que sí. Como tiene que ver con Hispanoamérica y Santa Cruz, hay una versión más o menos idílica del vínculo entre Santa Cruz y España, que Santa Cruz era realista, que por lo tanto no quería proclamar su independencia y que por eso estamos hablando de España en el himno. ¿Y qué es lo cierto? ¿Qué es lo falso? ¿Cuál podría ser la mirada mucho más prudente que nosotros deberíamos tener al respecto? Bueno, ha habido muchas cosas y mucha exageración en lo que se ha dicho. Muchos se han enclavado en la leyenda rosa, otros en una leyenda negra, pero lo cierto es que Santa Cruz de la Sierra, capital, y Santa Cruz de la Sierra, conforme fue descubriendo en busca de El Dorado, fue haciendo geografía. Lo cierto es que no hay que quedarse simplemente en lo anecdótico. Santa Cruz, el cruceño, tomó la decisión de vivir Santa Cruz de la Sierra históricamente. Tomó esa decisión como cruceño, como habitante de esta tierra. ¿Y qué es lo que hace? En una mano tiene el arado y en la otra mano tiene el fusil.
con el arado va trabajando, porque resulta que al principio, muy al principio, estas tierras solamente servían para la agricultura. Entonces, no tiene más remedio el cruceño del siglo XVI, que trabajar la tierra. Pero trabajaba la tierra, pero al mismo tiempo se defendía, porque estábamos muy cerca de los mamelucos paulistas, estábamos muy cerca de los indios de guerra. No por nada decía don Gabriel René Moreno que 3 enemigos tiene el alma, 3 enemigos tiene el hombre cruceño: Camba, Colla y portugués. O sea, en ese momento la palabra Camba estaba relacionada, y así lo interpretaba, que Camba es el indio indómito, el indio salvaje. Colla ya sabemos lo que es, y portugués son los portugueses que están intentando entrarse al más mínimo descuido. Entonces estábamos muy cerca de los portugueses y muy lejos de Dios, y lejos de cualquier parte. Entonces eso nos da una fisonomía muy especial. Por tanto, tenemos que juzgarnos con una delicadeza muy especial, porque se va a crear un ambiente en el que pareciera que el tiempo fue creciendo, fue pasando muy lentamente. El tiempo pasa igual para todo, pero aquí especialmente el tiempo fue creciendo muy, muy lentamente, pero el tiempo es el mismo y nos va a hacer que, qué sé yo, por ejemplo, aquí tuvimos una cultura de lo que se llama, lo han llamado los antropólogos, una cultura de frontera. ¿Qué es una cultura de frontera? Una cultura de frontera es una cultura que se da cuenta de que para entrar en batalla tiene que deshacerse de las cosas más superfluas. Les doy un ejemplo. Un soldado va a una parada militar con todos sus arreos, con su mochila, con cosas, etc. Pero cuando tiene que entrar en combate cuerpo a cuerpo, cuando tiene que poner la bayoneta y calar bayoneta, se empieza a desprender de las cosas que son superfluas. Eso ocurre en el caso de la cultura mestiza cruceña. Hay muchos elementos que se fueron dejando, porque fíjense, la entrada de los conquistadores a las tierras del oriente, las tierras bajas del oriente, al actual oriente boliviano. Entonces, esa cultura de frontera es importantísima tenerla en cuenta, porque va a tomar elementos que se van a quedar como enquistados. Piensen ustedes en el idioma. Hay muchísimas cosas que se mantienen. Despierte el alma dormida, despierte, recuerde. ¿Y cuántos de nosotros hemos oído decir a nuestras abuelas, los mayorcitos, a nuestras abuelas, recordar en lugar de despertar? Bueno, pues eso ocurre con el idioma, y eso ocurre con el proceso de aculturación en nuestro territorio, en nuestra Santa Cruz de la Sierra, porque se llamaba la ciudad Santa Cruz de la Sierra y la provincia se llamaba Santa Cruz de la Sierra. No hay que olvidarlo. Muchas gracias, querido doctor. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Gracias.